Me alegro de verles. Bueno, les voy a invitar a que se pongan en pie. Y busque la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1 al 4. ¿La encontraron? Amén. La vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Dice así. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Amén. Vamos a orar a nuestro Señor. Amén. Amado Dios y nuestro buen Padre Celestial, Señor mío, hemos cantado, Señor mío, alabanzas a su nombre, bendito su nombre, glorioso Padre amado. Señor mío, ha llegado un momento, Señor amado, de escuchar este mensaje, Señor amado, este mensaje de restauración para nuestra vida, mi Dios del cielo. Gracias, Señor, porque usted es tan bueno, Señor amado, siempre está dispuesto para ayudarnos, Señor mío, corregirnos, Señor bendito, Padre Celestial. Oramos, Señor mío, para que nada se interponga, Señor amado, bendito Dios, en este mensaje, Padre glorioso. Señor, tome dominio de mi vida, Señor amado, llévese todo nerviosismo, Señor Jesús. Bendito Dios del cielo, Señor, que su Espíritu Santo, Señor amado, me guíe en todo, bendito Dios del cielo. Padre amado, en sus manos, Señor, me entrego, a sus manos me dispongo, bendito Rey de la Gloria. Oro por nuestros hermanos que se encuentran por Zoom, Señor amado, para que también estén atentos, Señor, bendita su palabra, Padre del cielo, que también nos hace, Señor amado, para nuestra vida, mi Dios amado. Gracias por todo, Padre amado. Señor mío, te lo pedimos todo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Tome su asiento. Bueno, esta palabra tiene un título. El título es Vuelve tu mirada a Jesús. Amén. Bueno, el título nos dice mucho. Amén. Y le invito para que estemos atentos a la palabra del Señor, qué es lo que el Señor nos quiere decir, y para que podamos volver nuestra mirada a Él. Primero quiero agradecer a nuestro Señor, a nuestro Dios, por permitirnos ser restaurados a través de su palabra. Por medio de estos sermones nos hemos dado cuenta de que sí necesitamos ser restaurados. Amén. Y reconozco que sin su gracia, sin su poder y sin su misericordia no podríamos lograrlo. Pero Él nos concede esta nueva oportunidad de comenzar de nuevo, de ser renovados, de ser fortalecidos, de ser guiados, de ser sanados en lo interior como en lo exterior. Le damos las gracias a nuestro Señor por su paciencia y por su amor incondicional. Amén. Bueno, en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1, comienza con las palabras por tanto. Hace referencia al capítulo anterior, al capítulo 11, como diciendo por eso o por tal razón, donde en este libro se habla de hombres y mujeres de fe. Bueno, yo le invito a que pueda leerlo porque es un hermoso capítulo del libro de Hebreos. Continúa diciendo, nosotros también, o sea, Pablo nos está incluyendo. Y es una invitación a actuar como ellos. Sigue diciendo, teniendo en derredor nuestro. Derredor significa alrededor, algo importante que nos rodea. Continúa diciendo, tan grande nube de testigos.
Esto significa a muchas personas que han vivido por fe, que son nuestros hermanos que aparecen en el capítulo 11. Si lo leemos en lenguaje actual, diría así: por tal razón, ya que estamos rodeados por tantos ejemplos de personas que vivieron con fe, nosotros también debemos vivir de esa manera, con determinación y dejando atrás lo que nos impide avanzar. Como cristianos estamos rodeados de personas que nos observan y es por eso que es tan importante cuidar nuestro testimonio. Amén. Dios nos ayude. Pero esta grande nube de testigos no se refiere al mundo o a las personas que nos observan en la universidad o que nos observan en los trabajos, en los colegios, o a aquellas personas que nos observan en el día a día o donde quiera que nos desenvolvamos. Esta gran nube de testigos está enfocada en aquellas personas que están descritas en el libro de Hebreos capítulo 11, como les decía. Aquellos que durante su tiempo aquí en la tierra dieron testimonio fiel sobre lo que significa vivir una vida de fe. Amén. Entre ellos encontramos a Noé, que construyó un arca en medio del desierto, confiando en la palabra de Dios, aunque no había visto la lluvia. Encontramos a Abraham, quien creyó en la promesa de Dios de ser padre de muchas naciones, incluso cuando las circunstancias parecían imposibles por su avanzada edad y la de su esposa, y aún no eran padres. Encontramos a Moisés. Él renunció a las riquezas, a la comodidad que vivía al lado de Faraón. Confió en la recompensa que Dios le había prometido en la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Y qué pasó? Cruzó el Mar Rojo con ellos. Amén. Tenemos a los jueces y profetas. Muchos de ellos sufrieron persecución y dificultades, pero mantuvieron su fe. Ellos perseveraron aún en medio de las situaciones más difíciles y lo hicieron hasta la muerte, mis hermanos. Ninguna de estas personas recibió la promesa en su tiempo, pero todos confiaron en que Dios cumpliría su palabra. Voy a leer el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 35 al 40, pero lo voy a leer en el lenguaje actual, para que entendamos mejor el sufrimiento y dificultades que tuvieron que vivir estas grandes personas de fe, esta grande nube de testigos. Dice así: algunas mujeres confiaron en Dios y por eso Dios hizo que sus familiares muertos volvieran a vivir. Algunos confiaron tanto en Dios que no quisieron que lo dejaran en libertad. Al contrario, dejaron que los mataran porque sabían que volverían a vivir y así estarían mucho mejor. Mucha gente se burló de ellos y los maltrató y hasta los metió en la cárcel. A otros los mataron a pedradas, los partieron en dos con una sierra o los mataron con espada. Algunos anduvieron de un lugar a otro con ropas hechas de piel de ovejas o cabra. Eran pobres, estaban tristes y habían sido maltratados. La gente de este mundo no merecía personas tan buenas que anduvieran sin un rumbo fijo por el desierto, por las montañas, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Dios estaba contento con todas estas personas, pues confiaron en Él, pero ninguna de ellas recibió lo que Dios había prometido. Y es que Dios tenía un plan mucho mejor para que nosotros también recibiéramos lo prometido. Dios solo hará perfecto a esas personas cuando nos haya hecho perfectos a nosotros también. Amén. Sí que sufrieron nuestros hermanos. Amén. Bueno, ellos nos han dejado un gran testimonio de fe, porque con todo lo que sufrieron, pero ellos siguieron adelante, mis hermanos. Esto debe motivarnos a seguir adelante con fe, no mirando las circunstancias, los conflictos, los procesos que estamos pasando. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 18, dice que las aflicciones que hoy pasamos no se comparan con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Que lo que hoy pasamos acá no se compara con el futuro
que nos espera cuando Cristo venga por nosotros y seamos transformados completamente a una naturaleza celestial. Y mientras esperamos este día glorioso, amén. ¿Cuántos esperan ese día glorioso? Amén. ¿Cuántos creen en la promesa de Dios? Amén. Que todo lo que estamos pasando acá, todo es temporal, todo es pasajero, pero tenemos que pasarlo porque es necesario, mis hermanos. Pablo nos anima a que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y lo ilustra como si fuéramos unos atletas en la carrera que tenemos que correr. Nos da dos instrucciones en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1. Y dice así que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojarse de todo peso, despojarse significa quitarse algo que está encima. Es como quitarse una prenda pesada. Es una acción voluntaria y decisiva. Es soltar, dejar atrás, liberarse. Es quitarse algo que estorba o que impide el movimiento. Todo peso se refiere a cualquier cosa que nos estorba en nuestra carrera espiritual, aunque no necesariamente sea pecado. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de peso. Dice, frialdad espiritual. Ya no hay pasión por orar, por leer la palabra o para adorar a Dios. La comparación constante con otros. Vivir frustrado por lo que otros tienen, por lo que hacen o por lo que aparentan. Esta comparación es un peso que roba identidad y gozo. Un llamado, un don que fue enterrado por miedo, por heridas o por desánimo, dejó de servir, de cantar, de predicar. Y en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, dice así. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amén. Encontramos también el pecado oculto o tolerado. Aunque no sea visible, sabemos que algo no está bien delante de Dios. Es una carga para la conciencia, nos roba la paz y nos aleja de la comunicación con Dios. El desánimo persistente. Esos pensamientos de que no vale la pena, ¿para qué seguir? Es un peso mental y emocional que necesita ser restaurado con esperanza, mis hermanos. El activismo sin descanso en Dios. Hacer muchas cosas para Dios, pero sin pasar tiempo con Él. Esto termina agotando el alma y alimenta también el orgullo. Sueños rotos o esperanzas aplastadas. Cuando lo que esperábamos no pasó y eso nos apagó. Necesitamos restaurar la esperanza en Dios, que todo lo hace en su tiempo, mis hermanos. Preocupaciones y ansiedades. Las preocupaciones excesivas por el futuro, por el dinero, por la salud, pueden convertirse en un peso que nos roba la paz y la confianza en Dios. Y Jesús nos dice que no nos afanemos por nuestra vida. El apego de materiales, el amor al dinero, al éxito o el estilo de vida puede ser un peso que nos impida rendirnos completamente a Dios. Como aquel joven rico que se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué le había dicho nuestro Señor Jesús? Le había dicho que vendiera todo lo que tenía y se lo diera a los pobres, pero él no quiso. Relaciones tóxicas o no edificantes, relaciones que nos alejan de Dios o que alimentan actitudes negativas, pueden ser un peso emocional y espiritual. Y la palabra de Dios que nos dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Rutinas vacías, religiosidad sin intimidad, hacer cosas espirituales por costumbre, sin verdadera conexión con Dios, se convierte en peso. Dios nos dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Culpas no resueltas o identidad herida. La falta de perdón hacia uno mismo o vivir con vergüenza del pasado es un peso emocional. David habla de cómo su culpa lo desgastaba por dentro. Expectativas humanas o miedo a decepcionar.
Vivir para agradar a otros o evitar críticas puede volverse un peso que nos frena para obedecer lo que Dios nos pida. Y en el libro de Gálatas 1:10 dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Por último, también encontramos las distracciones del mundo. Bueno, Marta estaba haciendo algo bueno que era servir, pero distraída de lo más importante, estar a los pies de nuestro Señor Jesús. Este pasaje muestra cómo lo bueno puede distraernos de lo mejor. ¿Ven? También encontramos las redes sociales y entretenimiento excesivo. No estoy diciendo que son malas las redes sociales, pero si excesivamente las usamos, eso pasa a ser también un peso. Pasar horas en estos sitios y no dejar tiempo para Dios, para leer su palabra, para buscarle en oración, eso también se convierte en un peso. Amén. Todos estos pesos no siempre se ven, pero detienen el avance espiritual y el propósito de Dios para nuestras vidas. Y Hebreos 12:1 dice que si queremos correr con paciencia la carrera, hay que despojarnos de todo peso, o sea, de todo, no de una cosa así, de otra no, de todo peso nos dice la palabra del Señor. Habrá cosas que las tendremos prohibidas y otras que representarán un obstáculo, un peso, y nos impedirán correr bien. Por ejemplo, un atleta no podrá correr bien si su alimentación no ha sido adecuada, o si no tiene la vestimenta y calzado adecuado, o si carga una mochila con mucho peso. Son cosas básicas para un atleta. De la misma forma, para nosotros los creyentes que deseamos avanzar en la vida cristiana y cumplir con los planes de Dios, debemos seguir sus instrucciones, mantener una disciplina vital y despojarnos, renunciar, soltar este peso, estas cosas que siendo legítimas nos estorbarán para llegar a la meta. De manera especial, la persona que ha caído deberá seguir un proceso estricto de rehabilitación para recuperar la autoestima y volver a ser un siervo del Señor útil, lleno de vida y participante de la santidad de Dios. Podemos agregar otro término que es abstenerse de aquello que es perjudicial, que no es provechoso para la tarea que tenemos por delante. Aunque esta frase no aparece literalmente en la Biblia, sí encontramos unos pasajes que nos enseñan principios similares, como por ejemplo en el libro de 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 23, que dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Amén. Que el Señor nos ayude. Es el mensaje que nos predicaba nuestro pastor Israel. Ahí entendimos cuáles son las cosas que no nos convienen. Amén. Otra instrucción que nos da el apóstol Pablo es despojarnos del pecado que nos asedia. ¿Qué significa el pecado que nos asedia? La palabra griega que se traduce como asedia en este versículo es euperistatos, que puede implicar varias ideas, como algo que rodea fácilmente, como una trampa, algo persistente, que está cerca, acechando, algo que estorba el avanzar. No se refiere solamente al pecado general, sino que a ese pecado específico y personal que nos cuesta soltar, que nos tienta con frecuencia, que nos debilita espiritualmente. Ese pecado que se repite en nuestras vidas. Como por ejemplo el orgullo, cuando no aceptamos corrección y siempre queremos tener la razón. El enojo o rencor, cuando guardamos heridas pasadas que no dejamos sanar. La mentira o manipulación, la mentira piadosa. ¿Cuánto no escuchaba esa mentira piadosa? Amén, que es pecado igual. Para evitar conflictos o para controlar situaciones. Temor constante o incredulidad, cuando desconfiamos de Dios, aunque sabemos quién es. El chisme o juicio, cuando hablamos de otra persona, y esto se vuelve un hábito que daña. Dependencia emocional o relaciones tóxicas, cuando seguimos volviendo a lo que nos hace daño. Amén.
Esos son pecados que nos asedian. En el libro de Hebreos, capítulo 12, del versículo 2 al 4, encontramos la clave para ser restaurados, mis hermanos. Y está en volver la mirada a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leerlo. Mi hermano, ¿lo puede poner? Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Muchas veces nuestro desgaste espiritual no viene por falta de fe, sino por tener la mirada puesta en otro lugar, en el lugar equivocado. Nuestra restauración comienza con el enfoque correcto, puesto los ojos en Jesús. La palabra en griego para puesto los ojos es aporontes, que significa quitar la vista de otras cosas para fijarla completamente en Jesús. Rindamos nuestra vida a Dios, desenfoquémonos de las heridas no sanadas, de los errores del pasado, de los fracasos. Dios restaura lo que se rinde. Miremos lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Jesús, que es el autor y consumador de la fe, Él comenzó en nosotros la buena obra y la va a perfeccionar. Él tiene poder para llevarnos hasta el final. No nos dejará solos en esta carrera espiritual. Amén. Dice la palabra, el cual el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Nuestro Señor Jesús sufrió la cruz con el propósito de lograr la redención y la salvación de la humanidad. El gozo puesto delante de él se refiere a la alegría de salvar a la humanidad y restaurar la relación entre Dios y nosotros. También por la gloria y la exaltación que recibiría después de su sacrificio en la cruz y por la realización del plan de Dios para la salvación de la humanidad. Él menospreció el oprobio. Menospreció significa no considerar digno de atención. Jesús no le dio importancia a la humillación que sufrió, no dejó que eso lo detuviera. No significa que el dolor no fuera real, sino que él eligió mirar más allá de eso, más allá del dolor. Oprobio significa vergüenza pública, burla, humillación, desprecio. Y en la cruz nuestro Señor Jesús fue ridiculizado, fue golpeado, fue desnudado, fue escupido, fue tratado como maldito. Fue expuesto a lo más bajo de la vergüenza humana. Pero Él no permitió que la vergüenza, el rechazo o la humillación lo detuvieran. Él siguió adelante con la misión por amor a nosotros. Amén. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesús, porque es nuestro mayor ejemplo. También podemos menospreciar el oprobio cuando seamos rechazados por seguir a Dios y hacer lo que es correcto. No permitamos que los otros piensen de nosotros. No permitamos que lo que otros piensen de nosotros o lo que nos hayan hecho nos robe nuestra identidad en Cristo. Sigamos caminando con fe, mirando el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús, como sumo sacerdote, se sentó, porque su obra ya fue terminada en la cruz cuando Él dice, consumado es. Y se sentó a la diestra, en el lugar de honra, de poder supremo. Él fue exaltado por su obediencia y se sentó a la diestra del trono de Dios, lo cual muestra que comparte su reino eterno, que tiene autoridad sobre todo lo creado y además es intercesor y rey al mismo tiempo. Amén.
Es necesario que nuestros ojos estén puestos en Jesús, porque Él ya nos libró de la culpa del pecado y está intercediendo por nosotros delante de nuestro Padre y ayudándonos en el proceso de restauración para seguir corriendo esta carrera. Amén. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 3, que dice así: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Este versículo nos dice, pensemos, meditemos en el ejemplo de Jesús. Él soportó burla, traición, escarnio, injusticia, pero a él no le importó eso. Entonces, cuando estemos cansados, cuando estemos desanimados espiritualmente, cuando veamos que ya no podemos más, que estamos a punto de colapsar, consideremos el sufrimiento de nuestro Señor Jesús y se renovará nuestro ser interior. Amén. Mirar a Cristo no solo fortalece la fe, sino que también restaura el corazón cansado. Y llegamos al versículo final de Hebreos, capítulo 12, versículo 4, que dice así: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. El apóstol Pablo nos dice que seguimos luchando, pero todavía no hemos llegado al punto máximo de resistencia que otros han alcanzado. Lo dice como un llamado a la perseverancia para que no nos rindamos, que podemos resistir más. Hay más fuerza de lo que nosotros creemos. Estamos en una batalla, pero no estamos derrotados, porque Dios no ha terminado aún con nosotros. Aunque sintamos que ya no podemos más, sí podemos, mis hermanos. La restauración viene mientras peleamos, no después. No importa cuán cansados estemos, si todavía estamos peleando, estamos venciendo, no por nuestra fuerza, sino porque Cristo vive en nosotros. La restauración comienza al entender que aunque esté herido, todavía estamos en pie, todavía podemos resistir. La restauración no siempre viene de evitar el dolor, sino de superarlo con propósito, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos restauró solo para sanar nuestras heridas, sino también para que nos levantemos, para que resistamos y también para que ayudemos a otros. Tal vez esté peleando con algo con alguien que nadie, con algo que nadie más ve, con culpa, con adicciones, con heridas pasadas, con rencores. Pero la palabra aquí en el libro de Hebreos nos dice que podemos seguir resistiendo porque Cristo ya venció. Él nos está restaurando mientras peleamos. El hecho de que todavía estemos peleando, aunque con lágrimas, aunque con dudas, aunque con caídas, es una prueba de que el Espíritu Santo sigue obrando dentro de nosotros. Nuestra meta es parecernos a nuestro Señor Jesús. Él resistió hasta su última gota de sangre, pero lo hizo con gozo y por amor a la humanidad y también por obediencia a nuestro Dios. Sigamos resistiendo, porque el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar un día. Amén. Bueno, para finalizar, vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto. Comenzamos viendo la tan grande nube de testigos, que son las personas, nuestros hermanos, que aparecen en el libro de Hebreos capítulo 11, que a pesar de todas las situaciones, circunstancias, sufrimientos que vivieron, ellos perseveraron en medio de cada situación, hasta la muerte. Nos dejaron este gran testimonio de fe y desafío de restauración para seguir adelante como atletas, para correr nuestra carrera que es nuestra vida espiritual. Amén. ¿Quiere usted tomar este desafío hoy día? Amén. Que el Señor nos ayude. También vimos que Pablo nos dio la instrucción de despojarnos de todo peso y pecado que nos asedia. Vimos qué significa despojarnos de todo peso. Vimos que debemos abstenernos de lo que no es provechoso. Y vimos también qué significa el pecado que nos asedia, con ejemplos cotidianos para entender de que sí necesitamos ser restaurados por estas cosas que nos apartan del propósito de Dios,
para nuestras vidas. Y nosotros queremos correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante. Amén. ¿Quiere usted correr esta carrera con paciencia? Amén. Correr con paciencia significa confiar en Dios cuando el camino se hace largo o difícil. Es seguir creyendo, aun cuando no entendemos el proceso. Es saber que aunque hayamos caído o tropezado, Dios nos restaura para seguir corriendo. Amén. Y llegamos al versículo final, donde encontramos la clave para ser restaurados. Y está en volver la mirada a nuestro Señor Jesús. Mis amados pastores, mis amados hermanos, en este capítulo de Hechos, del capítulo 12, versículo 1 al 4, Dios quiere restaurarnos para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay pesos que nos han estorbado, hay heridas, hay culpas, distracciones, desánimos, pecados ocultos, sueños rotos que han apagado nuestro fuego. Pero hoy Dios nos dice, despójate. Mira a Jesús. Él no se rindió. Él no miró atrás. Él menospreció el oprobio. Quizás nuestro Señor Jesús, si hubiera sido por Él, no hubiese querido ir a la cruz, no hubiese querido pasar por todo el sufrimiento que iba a tener que pasar, porque Él sabía todo lo que se venía. Y aún así decidió hacer la voluntad de Dios como un acto de obediencia al Padre y por amor a la humanidad. Vamos a leerlo en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 42, que dice así: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús es un gran ejemplo a seguir, el mayor ejemplo que siendo el Hijo de Dios, dio su vida para rescatarnos y para hacer la voluntad de Dios. Miremosle a Él. Él es nuestra fuerza para levantarnos. Él es el autor de nuestra fe y también el que quiere restaurar nuestras vidas. Hoy es el día para que soltemos todo peso. Hoy es el día para que nuestro Señor restaure nuestras vidas. Hoy es el día para volver a correr. Hoy es el día de volver a mirar a nuestro Señor Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga en gran manera y podamos ser hacedores de su palabra. Amén. Que el Señor nos dé la fuerza para poder reconocer ese peso que llevamos quizás por años. Amén. Que esa mochila pesada que llevamos caminando. Pero hoy el Señor quiere llevar esa carga. Amén. Así que le invito para que también usted quiera darle todo, que se despoje de todo ese peso, de esos pecados que están ahí como atormentándolo, podríamos decir, o ese pecado que está ahí oculto. Amén. Sabemos que para Dios no hay nada que sea oculto. Así que el Señor nos da la oportunidad en esta hora de que podamos reconocer ese pecado y entregárselo a Él, porque para Él no hay nada que sea imposible. Él está ahí dispuesto para ayudarnos. Él quiere ayudarnos. Quiere que seamos restaurados para que corramos la carrera, porque aún nos queda carrera y tenemos que llegar a la meta. Amén. El Señor les bendiga en gran manera y que el Señor bendiga el coro.